Hari Om Tat Sat, bienvenidos a esta nueva clase teórica de yoga de los días sábados. Últimamente en estas clases estamos abordando el tema de los chakras, tratando de tener una visión general de los mismos, sin ir demasiado en profundidad. También estoy dándole a las clases prácticas este enfoque. Quiero decir, el enfoque de los chakras. Es ir un poquitito más profundo dentro de lo que se puede hacer a través de este medio, a través de internet, ir tal vez profundizando un poquito más. Tampoco puedo hacerlo demasiado profundo porque hay gente que tal vez es la primera vez que hace estas prácticas y enganchar estas prácticas justo con los chakras sería inapropiado. Entonces, la visión que vamos a tener de los chakras es una visión general. Estuve hablando de lo que simbolizan los chakras, estuve hablando de los chakras como camino de autoconocimiento. Estuvimos haciendo las prácticas en la semana, enfocándolas un poquito, apenas, llevando la conciencia a diversas partes del cuerpo, acaso relacionadas esas partes del cuerpo con la ubicación de los chakras. Y también les dije que el conocimiento de chakras es un camino a través del cual uno empieza a purificar su personalidad. La intención es un camino que conduzca a lo que en el yoga se llama sattva, que quiere decir el equilibrio, la luminosidad, la sabiduría. Estos chakras atraviesan muchos aspectos de la personalidad. El primero está ligado con el cuerpo físico, el segundo está ligado con el cuerpo energético, el tercero con el cuerpo mental, luego con el cuerpo simbólico y luego con el cuerpo espiritual. De manera que cuando uno habla de Kundalini, está hablando, uno no puede hablar de chakras si no habla de Kundalini, uno está hablando de esa energía que nos atraviesa, que nos permite realizar todo lo que realizamos, que permite al universo realizar todo lo que realiza, y que esa es una energía infinita, poderosísima, que para hacerla utilizable por nosotros se transforma. Yo les había puesto el ejemplo del cable de alta tensión que cuando entra a las casas o para entrar a las casas esa electricidad utiliza en las esquinas transformadores. Esos transformadores permiten que esa energía potente sea transformada para el uso doméstico. De manera que nuestros chakras son algo parecido, son transformadores de la energía y hace la energía utilizable para distintos aspectos de la personalidad. Habíamos hablado de 6 chakras, que eran los chakras que se relacionan con los aspectos de la vida, con los aspectos mundanos, 2 chakras más que son muchísimo más sutiles y que ya no se relacionan con el proceso individual, sino que se relacionan con algo superior. Antes de empezar a describir un poquitito más este conocimiento, voy a contestar una de las preguntas porque me va a dar pie a dar esta introducción. Una de las personas preguntaba de cada chakra que yo nombré, dice esa persona, yo tengo algunos aspectos bloqueados de cada uno. La pregunta es, ¿con qué prácticas, con qué rutina diaria se pueden desbloquear estos aspectos? Para empezar a responder esta pregunta, y hay algo que a mí me interesa mucho explicar, por supuesto que yo voy a explicar desde lo que conozco y desde lo que sé, y también dentro de mi ideología, porque es indudable que tengo una ideología. Y mi ideología es, de alguna manera, bastante tradicional. Trato de no
generar con estas charlas ningún tipo de expectativa y muchísimo menos generar una forma mercantilista de ver este conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos años uno empieza a ver recetas de todo tipo y sobre todo con las redes sociales empiezan a haber recetas acerca de cómo solucionar los problemas físicos, cómo solucionar los problemas mentales a través de esta técnica, de otra técnica y de otra técnica y de otra técnica. En mi opinión, y siempre hablo desde la opinión, esto es soberbio. Hay muchas clases de soberbia que están sucediendo. Primero, aquellos llamados terapeutas que dicen conocer el origen de las enfermedades de las personas y aún peor, dicen conocer la forma de solucionar estos problemas. Eso es absolutamente deshonesto. No es posible y es muy soberbio de mi parte si yo pudiese o si yo hiciera el ejercicio de decirles a las personas cómo curarse. Por muchos motivos. Es absolutamente deshonesto de mi parte hacerlo. Esto es por un lado. Uno ve en las redes, personas hablando de determinadas enfermedades. Yo a veces me sorprendo, ¿no? Y dice, bueno, si te duelen las rodillas es por esto y por esto. Si te duele esto es por esto y vos podés hacer tal cosa. A mí me parece de una irresponsabilidad absoluta y además me parece de una soberbia soberana, porque el pensar que una persona puede entender el proceso de la enfermedad de la otra, incluso puede generar una especie de manual acerca de cómo se generan las enfermedades y cómo solucionar los problemas de las personas, me parece absolutamente soberbio, deshonesto y de un proceso mercantil. Disculpen si soy un poquitito extrema, pero a mí me pone muy mal eso. Entonces, en una primera instancia, yo no puedo saber qué es lo que le pasa a una persona y muchísimo menos darle indicaciones de qué hacer con eso que le pasa. Segunda respuesta. Esta es la primera. Yo no tengo herramientas para eso. Segunda respuesta. Desde el punto de vista del yoga, el proceso del conocimiento de los chakras no es algo que se use terapéuticamente. Esto entiéndanlo. Hace años que están tratando de generar una ideología terapéutica respecto del yoga. El yoga no es una terapéutica. ¿Tiene efectos terapéuticos? Sí, tiene efectos terapéuticos. Todo tiene efectos terapéuticos. Si yo me voy de vacaciones, si yo la paso bien con la gente, si yo me reúno con mi familia, tiene efectos terapéuticos en mi vida. A ver si lo entendemos. Ahora, ¿yo hago esas actividades con un objetivo terapéutico? No, yo lo hago con el objetivo de sentirme mejor, de estar bien, de disfrutar, todas cosas que mi cuerpo, mi mente, mi energía, mi personalidad necesita para poder generar salud. El yoga es un camino de liberación. ¿De qué? ¿De qué me libero? Me libero de los condicionamientos, de aquello que me condiciona. Pues bien, no tiene como objetivo la terapéutica. ¿Da resultados terapéuticos? Yo me siento mejor físicamente, yo me siento mejor energéticamente, yo me siento mejor mentalmente, sí, pero ese no es el objetivo del yoga. El objetivo del yoga es que seas cada vez más libre, que te puedas unir con tu propia naturaleza. No confundamos las cosas. Entonces, es muy difícil a mí contestar algo terapéutico cuando en mi ideología y en mi aprendizaje no lo tomo como tal. Por supuesto que tiene un efecto terapéutico, pero no es el objetivo, entonces yo desconozco qué es lo que se hace terapéuticamente. Y aunque lo conociera, sería muy irresponsable por este medio ni siquiera tener una charla acerca de eso. No lo haría, de ninguna manera. Tercero, el conocimiento del chakra
la sadhana de los chakras persigue el mismo propósito que persigue el yoga, liberarnos de los condicionamientos. No es un proceso terapéutico. Y hay algo muy importante. Lo que uno piensa que le pasa. Cuando las personas nos autoindagamos, es muy difícil, pero muy difícil que tengamos un conocimiento cabal de lo que nos está pasando. Es difícil que una persona se vea desnudamente qué es lo que le pasa. Porque si esa persona se viese desnudamente en lo que le pasa, no tendría tantos problemas. No sé si me explico. Cuando las personas decimos, yo tengo bloqueado este chakra, lo más probable es que eso sea una creencia. Uno ni siquiera sabe qué es lo que le pasa. Entonces uno está a ciegas, como está siempre, con un poco de visión distorsionada, con un sesgo. Entonces, ¿cómo yo puedo iniciar un proceso de equilibrio arrancando de un sesgo, arrancando de una creencia? Porque es muy difícil que una persona de verdad se mire a sí misma, desnuda y crudamente. En general, uno utiliza ciertos mecanismos para justificar, para entender. A veces uno dice, bueno, yo tengo estas características de este chakra que están bloqueados, como por ejemplo, soy una persona que tiene miedo, que podría interpretarlo, cosa que a mí no me gusta, como un desequilibrio de Muladhara. Entonces voy a hacer un ejercicio para Muladhara. Eso está mal. Primero, yo no sé qué es exactamente lo que me pasa. Segundo, no hay ninguna, porque no es terapéutico, no hay ninguna práctica que esté enfocada, ni ningún mudra, ni ningún asana, a sacar el miedo de mi vida. Chicos, es infantil. Es infantil. Yo a veces los veo en las redes. Pensar que yo voy a hacer un mudra y voy a dejar de tener miedo es infantil. ¿Saben el trabajo que hay que hacer? La terapia seria con un buen profesional que un ser humano tiene, el encarar su vida que un humano tiene que hacer para poder entender de dónde viene ese miedo, qué es lo que le pasa a la persona, cómo empezar a generar una conducta diferente. ¿Ustedes creen que por hacer una práctica X yo voy a eliminar ese condicionamiento de mi vida? Desde el punto de vista del yoga, el proceso es muy arduo. Muy, muy arduo. Lleva muchísimo tiempo. Y no solamente con lo que uno hace a nivel de práctica, sino con lo que uno hace en su vida. Entonces, se necesita. Ahora voy a hablar desde el punto de vista del yoga. No voy a hablar desde el punto de vista de la psicología o del sentido común social que estamos viviendo. Desde el punto de vista del yoga, les decía, el proceso de transformación a través de los chakras se hace con un gurú, en donde yo estoy en presencia o de alguna manera de conexión con ese gurú y se hace una terapia que lleva muchísimo tiempo y que ese gurú no está solamente cuando yo estoy haciendo la práctica, sino que yo estoy viviendo en un lugar especial, estoy teniendo una experiencia como por ejemplo en un ashram en donde se limpia, se purifica. ¿Cómo se limpia y se purifica todo este proceso? A través de las relaciones interpersonales. Las cosas a los seres humanos nos suceden con otras personas. No suceden en aislamiento, no existe el ser humano aislado. Siempre tiene que ver con algo relacionado con otras personas. Entonces, cuando uno está en un ambiente, en un ámbito de un ashram, haciendo una sadhana, en un lugar en donde esté la presencia de un gurú o una persona en donde su energía pueda contener, donde la energía se pueda
contener, les decía, donde haya la presencia de un guía que pueda observar, ser el testigo de lo que está sucediendo. Esto es lo que tradicionalmente se hacía. Una persona hace un proceso a través del cual esa sadhana, ese proceso, lo que hace es limpiar los condicionamientos de cada aspecto de la personalidad, de los chakras, y el objetivo de esa sadhana es equilibrar la personalidad. Cuando yo hago un trabajo para equilibrar mi personalidad, que podría ser un trabajo terapéutico con un psicoterapeuta, yo necesito esa conciencia testigo, no lo puedo hacer sola. Porque si yo lo hago sola, lo que sucede es que, ¿cómo yo voy a estar? Es como si yo me operara a mí misma. Yo no puedo ser objetiva conmigo misma, es muy difícil. Y si lo fuera, sería una persona completamente equilibrada. ¿Se entiende? Si yo pudiera ser objetiva conmigo misma, no tendría ningún problema, porque soy objetiva. Porque eso, el desarrollo del drashta, de la conciencia testigo, es fundamental para poder hacer este proceso. Mientras tanto, uno no tenga ese desarrollo, necesita un terapeuta, un maestro, un gurú, alguien que tenga herramientas para poder observar y marcar hacia qué camino tiene que ir esa persona. Entonces, el conocimiento del chakra, no lo confundan, no se confundan con lo que uno suele ver, que yo tengo problemas para hablar, por ejemplo, entonces tengo algo en Vishuddhi, y entonces voy a hacer algo para Vishuddhi. Así no funciona. No funciona así. El trabajo sobre los chakras no se hace con lo que yo pienso que me pasa. No se hace así. Se hace con un trabajo integral. Ese trabajo integral se llama chakra sadhana. El chakra sadhana comienza en Ajna. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer es desarrollar la capacidad de la sabiduría, en la conciencia testigo. Una vez que hago un trabajo sobre Ajna Chakra y desarrollo la conciencia testigo, el poder separarme del problema, el poder objetivizar eso, este desarrollo de la conciencia testigo es fundamental. Porque si yo no lo hago, por más que tenga un maestro al lado, el más sabio de los maestros, no lo voy a escuchar. Porque siempre voy a actuar por sesgo. Siempre va a haber un condicionamiento en mí. Luego se empieza el trabajo sobre Muladhara, Swadhisthana, Manipur, Anahat, Vishuddhi y se vuelve a terminar en Ajna. Se hace un trabajo integral, una sadhana integral. Nunca, jamás de los jamases se hace un trabajo sobre los chakras individual porque a mí me parece o porque yo creo que tengo un desequilibrio en ese chakra. Eso es un error, eso es algo que se hizo por el mercado. Pero eso no es cierto, así no se hace. Nunca lo vi en mi vida y en mi experiencia en el yoga, jamás. En los yogas de tradición estoy hablando. Después está todos los matices que ustedes ven por todos lados. Entonces, ¿cómo se hace chakra sadhana? Chakra sadhana se hace un proceso de purificación y equilibrio de los aspectos de la personalidad. Estos aspectos de la personalidad se relacionan en manera simbólica, en India, en el yoga, se relacionaron con algo que llamaron chakras. Estos chakras no pueden ser trabajados individualmente. Por ejemplo, yo pienso que tengo un problema de ego. Entonces me empiezo a hacer trabajo sobre Manipur. Primero, yo sé que verdaderamente mi problema es ese. Segundo, ¿cómo voy a hacer un trabajo solamente sobre un chakra sin trabajar los demás? ¿Cómo voy a poder generar el equilibrio? Yo qué sé los efectos que me pueden dar el trabajar solamente un chakra. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer conmigo? Un trabajo integral. ¿Cuál es el objetivo? Llevar la conciencia a distintas áreas del cuerpo, utilizar herramientas en donde esa conciencia haga algo en esas partes del cuerpo para crear armonía, para crear equilibrio, para crear conciencia.
Entonces, volviendo un poquitito más a lo específico, este tema yo lo quiero aclarar, sobre todo porque a veces uno ve cosas que yo a veces me pregunto si es que las personas, ¿por qué hacemos lo que hacemos, no? De por qué tomamos como la parte por el todo, ¿no? Es como que uno toma una parte del yoga, del conocimiento del yoga, y este es el todo. No se trabajan los chakras según mi ideología o lo que yo creo que me pasa, sino que se hace un trabajo integral para armonizar todos los aspectos de la personalidad. Y esa es la manera en que el conocimiento de los chakras es utilizado. No es la parte, es el todo. Entonces, lo primero que voy a hablar a grandes rasgos es de Muladhara. No voy a profundizar mucho porque me llevaría mucho tiempo. Vamos a ir de a poquito. Y también les recuerdo que adoro que me hagan preguntas porque me da pie, sobre todo para que uno no confunda. Yo me propuse, dentro de las limitaciones de mi conocimiento, ser lo más sincera posible y poder transmitir lo que aprendí de la manera más comprometida y seria. Y siempre voy a decir lo que pienso. Y si me equivoco y lo charlaremos, no hay ningún problema, yo no soy dueña de la verdad. Pero me encantan las preguntas porque esas preguntas a mí me da la posibilidad de ver cuál es la interpretación desde el otro lado. Bueno, ahora, Muladhara Chakra. Muladhara Chakra se relaciona con el área genital y esto lo comparte con Swadhisthana. Está localizado en el cuerpo físico, su aspecto físico en Swadhisthana está localizado en la mujer, en la cara posterior del cérvix, en la vagina, unos 4 dedos arriba del periné, de la base. En el varón está en el periné. Son ubicaciones, en la mujer un poquitito más arriba, en el varón un poco más abajo. Este es el aspecto físico. Todos los chakras tienen los 5 aspectos: físico, energético, mental, psíquico y espiritual. Piensen que es la Kundalini, es la energía espiritual, la energía cósmica que penetra en cada uno de los individuos y es transformada para hacerla útil. El primer transformador es Muladhara, el de la base, es el primero que se conecta con la energía. Es por donde pasa la primera descarga eléctrica, digamos, y es el primer transformador. Es la base física, la fase material de la existencia. Está relacionada con los órganos genitales y también los órganos de excreción. Y a nivel energético es la energía primordial, la energía que a mí hace que me comporte como a nivel energético es donde está acumulada la energía más poderosa, que es la energía que me hace un ser individual. Esto es difícil de explicar. Muladhara Chakra, por la simbología que utiliza, los distintos símbolos que utiliza, refiere a la energía de existencia, a la capacidad existencial que tiene. Como capacidad existencial que tiene, como propiciadora de la existencia, es Muladhara el reservorio de la energía primordial, la Kundalini. Está simbolizada y dibujada como una serpiente enroscada en un Shiva Lingam, que es el símbolo de la conciencia de Shiva, 3 veces y medio, simbolizando los 3 estados de conciencia, subconsciencia e inconsciencia, y el cuarto estado, que es de trascendencia, es cuando la serpiente mira para abajo, es que está dormido, y cuando mira para arriba, en los dibujos, es que ya está ascendiendo. Es decir, en Muladhara la conciencia está muy condicionada.
¿Por qué? Por la existencia material. Como existencia material, tiene muchísima energía potencial. Es todo lo que se relaciona con los instintos. Muladhara Chakra a nivel físico me va a propiciar mi existencia física. Y como existencia física va a haber una fuerza, una energía en el nivel energético que va a conservar esa existencia. El modo que los animales tenemos de conservar la existencia es el instinto. El instinto es la conciencia más primitiva que existe. Muladhara es primitivo y es poderoso, porque ahí está todo en bruto. La conciencia en Muladhara es una conciencia instintiva. Todo esto lo compartimos con todos los animales. Aún una ameba tiene instinto. Va a ir por fototropismo hacia la luz o hacia un alimento. No lo sé, no me acuerdo. Pero eso se llama instinto. Y ese instinto hace que la vida se preserve. Muladhara es el instinto. Eso que nosotros tenemos. El instinto es una conciencia muy rudimentaria. Esto en el primer aspecto, que tiene que ver con el cuerpo. Con el cuerpo está relacionado con el sistema excretorio, el sistema sexual. Más que sexual es de reproducción como modo instintivo. Muladhara también, voy a hablar de los instintos, son 4 desde el punto de vista del yoga. El primero es el miedo, por eso Muladhara se relaciona con el miedo. El segundo es el alimento, el nutrirse. El tercero es el dormir. Y el cuarto es el sexo, la reproducción. En Muladhara el sexo está relacionado con la reproducción, como modo de preservación de la especie. Muladhara es rudimentario, busca que, físicamente hablo, ¿no? Busca que la especie se perpetúe. Estoy mirando el yantra, voy a ver si ustedes quieren, hay muchos en internet, muy buenos, otros no tantos, pero, por ejemplo, este es el yantra de Muladhara, y acá están las deidades regentes. No voy a hablar de las deidades regentes porque primero que yo estaría repitiendo con un lorito y mucho no entiendo. Pero ustedes pueden buscarlo en internet. Hay cosas muy serias y muy interesantes en donde se habla de la simbología de los chakras. Como habíamos visto en la semana, el sonido, ahora estamos hablando de vibración. La vibración también, por ejemplo, el jueves hicimos una práctica que es Nada Anushandana, que es la rotación del mantra, del sonido, a través de los chakras. Esa es una técnica muy poderosa. Yo no sé si a través de internet se puede sentir o hacer de la misma manera, pero miren chicos, las prácticas que se utilizan, los sonidos son poderosísimas, fáciles y no tienen ningún riesgo. Yo me acuerdo el jueves, después de que lo hicimos con Victoria, con Vicky, esa práctica, después me costó volver a la realidad. ¿Me entienden? Es como que uno queda como en un estado de introspección muy fuerte, y esto es lo que hace el mantra. El mantra lo que hace es, te conduce directamente, rápidamente, de un estado extrovertido a un estado de introversión, fácilmente. Entonces, una vez que uno a través de el mantra logra esa introspección, lo que utiliza es la vibración para alterar. Por ejemplo, Muladhara se relaciona con la nota musical Do, la más grave. Entonces, se utiliza esa vibración. El Bija mantra que se utiliza es Lam, como hicimos el jueves. Entonces ustedes van a ver, igual acá queda al revés, pero bueno, o no sé, que el sonido es Lam.
El Bija Mantra es LAM, aunque se puede utilizar el OM para todos los chakras. Les dije que el Shiva Lingam simboliza la conciencia de Shiva, y el Shiva Lingam es oscuro acá porque está condicionada esa conciencia. Lo que simboliza es que en Muladhara la conciencia está condicionada, por eso la conciencia es instintiva. Lo que busca esta conciencia es la preservación de la especie. En Muladhara el color es rojo, morado, rojo muy intenso, simbolizando la energía de la tierra, la energía de la creación. No voy a hablar de la terapéutica, no voy a decir si Muladhara está desequilibrado te va a pasar esto, porque estaría haciendo lo que más detesto, un acto de soberbia, porque yo no sé, ni vos tampoco sabes qué pasa cuando Muladhara está desequilibrado, porque nosotros no nos podemos dar mucha cuenta de qué es lo que nos pasa a nosotros. Esto es folclore que uno ve en las redes y en otros lados, en donde hay una tendencia a esta soberbia de decir, si te pasa esto, es por esto, bueno, no esperen que yo lo haga porque no lo voy a hacer. Entonces no voy a hablar de aspectos fisiológicos porque los desconozco. Yo les voy a decir a dónde uno se tiene que enfocar con la conciencia. ¿Eso va a ser terapéutico? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que todas estas prácticas nos van a hacer bien. Pero yo no puedo saber si vos tenés un problema, cómo solucionarlo. Imagínate menos por este medio. Imagínate que si ni siquiera te conozco, ni siquiera te veo, muchísimo menos voy a dar una receta. Además que no lo haría nunca. Ni siquiera con mis alumnos lo hago. Yo lo que hago es enseñar toda la sadhana. Entonces, hay distintas prácticas que se utilizan para poder llevar la conciencia a Muladhara Chakra, que la vamos a ir desarrollando en las clases posteriores. Entonces, Muladhara, tengan en cuenta que tiene que ver con todo lo instintivo y la conciencia instintiva. Está simbolizada por una flor de loto, ya les dije por qué, de 4 pétalos. El yantra, la figura geométrica es un cuadrado, simbolizando la estabilidad, la firmeza, la seguridad. El animal, el vehículo, es el elefante de 7 trompas, simbolizando también 7 trompas por los 7 dhatus, simbolizando el cuerpo físico. Los 7 dhatus son los 7 componentes del cuerpo físico. El siguiente chakra es Swadhisthana. Swadhisthana está ubicado en el coxis. Y hay algo que les quiero decir antes de seguir, y es que todos los chakras tienen un punto gatillo. Es decir, los chakras están ubicados fisiológicamente en la columna vertebral, pero tienen sus puntos gatillo. ¿Qué son sus puntos gatillo? Son como las teclas de la luz, hablando de la luz. Si yo quiero prender una luz, lo que hago es accionar la tecla. No voy directamente a la bombilla y la aprieto, la ajusto para que prenda, sino que toco una tecla. Bueno, los kshetram están en el frente del cuerpo y son las teclas que uno aprieta para poder encender el chakra. Encender el chakra no significa que van a tener una potencia o una cosa extraordinaria, sino que lo que significa es que a través de la conciencia en esos puntos gatillos, yo despierto la conciencia en el chakra, en la parte posterior, que es la columna vertebral, que es muy difícil ser consciente de la columna vertebral, porque uno es más consciente de la parte frontal de su cuerpo que de la parte de atrás. Además es menos sensible. Entonces yo utilizo los puntos gatillos o los kshetram para poder llevar la conciencia a los chakras. Es más fácil despertar la conciencia en los chakras a través de los kshetram. ¿Se entiende?
Entonces, Muladhara chakra no tiene kshetram. Swadhisthana sí. El kshetram de Swadhisthana es el pubis. En el coxis está el chakra. Swadhisthana está el vehículo, como les dije la clase pasada, es Makara, es un animal muy primitivo, un reptil, simbolizando toda la conciencia reptilínea que hay en nosotros. Y también es mítico, es un animal que no existe, está relacionado con todo aquello que es simbólico. Entonces, lo que quiere decir este animal es que cuando uno se refiere a Swadhisthana, se está refiriendo al inconsciente, a todo el aspecto simbólico. En Muladhara, la conciencia es primitiva y lo que busca es la preservación. Nosotros, en Swadhisthana pasa otra cosa. Está relacionado con los instintos, pero de una manera más refinada. Las especies pueden ser exitosas en cuanto a su reproducción y en cuanto a su existencia. Por ejemplo, el ser humano es una especie muy, pero muy exitosa hasta ahora, en donde hemos copado todo el planeta. Pero ese éxito como especie no nos está garantizando la felicidad. Nosotros somos altamente eficientes como especie, pero altamente infelices. Hay muy pocas personas que son felices. Entonces eso es una paradoja. Está más allá de toda lógica. Que Muladhara funcione bien y que sea exitosa la especie no garantiza que la persona sea feliz. Entonces, nosotros todavía estamos en Muladhara. De los instintos no salimos y nos creemos muy racionales. Swadhisthana se relaciona con la capacidad de poder disfrutar, gozar y alcanzar de alguna manera ese refinamiento del placer hacia la felicidad. Swadhisthana es buscar refinar los instintos para poder ser feliz. Si no hay un refinamiento de los instintos, uno no puede ser feliz. Puede ser exitoso como especie, pero muy infeliz como individuo, como sociedad o como grupo, que es en general lo que nosotros estamos viendo en nuestra especie. Éxito sí, felicidad no. ¿Por qué? Por un montón de motivos que no voy a hablar ahora, sobre todo la desigualdad. Pero bueno, esa es otra cuestión. En Swadhisthana uno ve una flor de loto de 6 pétalos. Igual yo voy a hablar en otro momento de los pétalos que se relacionan con los vritis, ahora estoy hablando como del aspecto más físico. Cuando hablé del aspecto mental voy a hablar de los vritis que se relacionan con cada uno de los chakras. En el aspecto físico, Swadhisthana está relacionado con todo lo genital. Porque lo genital es lo que más está vinculado con el placer, a nivel básico, ¿no? Después eso hay que refinarlo. Entonces Swadhisthana está relacionado con todo aquello que me gusta y todo aquello que no me gusta. Refinar esto es el proceso de evolucionar en la personalidad. Entonces uno va a ver que Swadhisthana tiene un aspecto tamásico, cuando la persona no puede disfrutar de nada, un aspecto rajásico, cuando la persona está buscando constantemente su placer, y un aspecto sátvico, que es cuando una persona está bien en cualquier circunstancia y trata de que el otro esté bien. Esto sería refinar la personalidad. Por ejemplo, Muladhara sería tamásico cuando yo vivo muerta de miedo. Sería rajásico cuando yo lo que hago es conquistar de alguna manera ese miedo, defendiéndome, generando contraofensivas, y estaría equilibrado cuando yo puedo desterrar ese miedo, cuando puedo sentirme segura en todas las circunstancias, aunque no sería algo que hoy día podríamos decir, pero poder despegar de todo aquel miedo que me genera
la posesión, la posesión desmedida. Toda posesión desmedida uno la tiene por miedo a perderlo. Cuando uno ya no tiene posesiones, no tiene miedo a perder. En Swadhisthana pasa lo mismo, refinar, lo que busca Swadhisthana es refinar el deseo, refinar el goce. ¿Cuál sería el refinamiento más grande de Swadhisthana? Que las personas entendamos que el placer es generar bienestar en los demás. Eso sería el refinamiento de Swadhisthana. Swadhisthana está simbolizado, les muestro el yantra, está simbolizado por el mar, por la profundidad del mar, hablando de lo inconsciente, lo profundo. Una luna en cuarto creciente es el símbolo del agua. En Muladhara es la tierra. En Swadhisthana es el agua, el elemento. Está relacionado con los órganos genitales, los dadores de placer, a un nivel muy básico, muy primitivo. En Muladhara en el anterior, el órgano de los sentidos es la nariz, porque es el más primitivo, el más básico. En Swadhisthana es el que funciona con el agua, que es el gusto, y de hecho, Swadhisthana es aquello que me gusta y aquello que no me gusta, en su orden básico. Entonces, hasta acá voy a dejar ahora esta charla, vamos a seguirla, no quiero atosigarlos con tanto, y siempre recuerden que el conocimiento de los chakras hace que yo pueda conocerme a mí misma y encarar un plan en donde equilibre los aspectos de la personalidad. ¿Tiene resultados terapéuticos? Sí, por supuesto que tiene resultados terapéuticos, pero no es el objetivo. Sino que el objetivo de la sadhana sobre los chakras es equilibrar los aspectos de la personalidad y transformarlos desde aspectos más tamásicos o condicionados en aspectos más equilibrados o sáttvicos. Espero ansiosa sus preguntas, porque es difícil hablar a un teléfono de estas cosas. Imagino personas del otro lado, pero me parece que si ustedes me escriben, sería muchísimo más rico. Muchísimas gracias. Hari Om Tat Sat. Hasta la próxima.